Hola chicos. Empezamos, seguimos nuevamente con lo que estábamos hablando. Bien, vuelvo a compartir pantalla. Bueno, a medida que los voy admitiendo, les voy a dar un ratito por si quieren hacer preguntas o quieren, no sé, si les quedó, si me venían siguiendo recién o se perdieron, porque si se perdieron también me gustaría saberlo para que estemos todos al mismo tiempo, digamos, con esto. Hola, Profe, yo tengo una pregunta porque se me cruzó una palabra. decime. Eh, en lo que es el buffer pulmonar, ¿no? El, perdón, el bicarbonato va a los pulmones donde va a liberar el dióxido de carbono y va a ir parte a lo que es la hemoglobina y se va a transformar en oximoglobina. ¿El bicarbonato? El bicarbonato cuando... Cuando se hace eh, Mira, el proceso para que se divida, se me fue el nombre. mira, yo te explico. Cuando el oxígeno entra por los pulmones, una de las la forma de transportarse es a través de la proteína transportadora que se llama hemoglobina. Cuando el glóbulo rojo está acá en el pulmón y hay el intercambio gaseoso, ¿sí? Que se hace a nivel pulmonar y circulatorio, la hemoglobina se carga de oxígeno y ahí pasa a tomar el nombre de oxihemoglobina. Ese glóbulo rojo con la oxihemoglobina es trasladado hasta los tejidos y el oxígeno queda depositado en los tejidos para que ahí a nivel celular se haga se produzca el metabolismo de la glucólisis. Recordás que la glucólisis es la glucosa que ingerimos, que también va a parar a las células. La glucosa se desdobla en 4 piruvatos y con el oxígeno y el dióxido de carbono y toda la combustión química que se hace ahí, el acetilcolil va a dar lugar a que en la mitocondria se desarrolle la respiración celular mediante el ciclo de Krebs. Entonces es muy importante que la oxihemoglobina sea descargada en los tejidos. Cuando deja el oxígeno ahí, se carga de la misma célula el dióxido de carbono por toda esta combustión química que te digo que se arma dentro de la célula. Principalmente para producir ATP, ¿sí? Adenosín trifosfato, que es lo que nos va a dar la energía. ¿Me va siguiendo? Sí, profe. Sí, Entonces, cuando la célula en el tejido se carga de dióxido de carbono, todo esto lo hace la hemoglobina. La hemoglobina cargada de dióxido de carbono o anhídrido de carbono empieza a llamarse carboxihemoglobina. Entonces, ese glóbulo rojo con carboxihemoglobina llega hasta el pulmón, descarga el dióxido de carbono y el dióxido de carbono es exhalado por los pulmones. ¿Sí? Y nuevamente ese glóbulo rojo se vuelve a cargar de oxígeno, vuelve a los tejidos y así sucesivamente. Otra manera de descargar el dióxido de carbono en los pulmones es a través del bicarbonato. ¿Sí? Son dos maneras. Una es a través de la carboxihemoglobina y la otra es a través del propio bicarbonato. Que el bicarbonato llega al pulmón y por la acción de la anhidrasa carbónica, que es una enzima, se desdobla químicamente en agua y dióxido de carbono y ahí también libera el anhídrido carbónico. ¿Se entiende? Sí, se me había confundido lo que era lo de la anidrasa con el oxígeno que entraba en la respiración. No, no, Ahora no. me quedó claro. La anhidrasa carbónica actúa sobre el bicarbonato para Sí, desdoblarlo en agua y dióxido de carbono. Y lo que yo terminé diciendo antes de que se cortara es
se presentaba una patología. Todo esto lo regula el hipotálamo, ¿no? El sistema nervioso central. Este videíto que yo les estoy mostrando muestra las patologías que se pueden llegar a presentar, que es lo que hablábamos del aumento de la frecuencia respiratoria. Es cuando hay una enfermedad que puede llegar a ser neumonía o puede llegar a ser un EPOC, en que las personas empiezan a tener mayor cantidad de dióxido de carbono dentro de los Disculpe, pulmones. profe. Sí. Hay chicos Disculpe que que le piden si lo interrumpa. puedo aceptar. A ver, ¿y por qué no los tengo acá? Esperen. Ahí está. Entonces, lo que yo terminé hablando hace un ratito era esta situación de que si se presentaba una alteración, un problema en el pulmón, si pasaba esto, el dióxido de carbono aumenta, por lo tanto aumentan los hidrogeniones y por lo tanto varía el pH, chicos. ¿Se acuerdan que les dije que el pH tiene que ir entre 7,35 y 7,45? Bueno, cuando eso pasa, cuando hay una enfermedad, en este caso propiamente a nivel pulmonar, los hidrogeniones aumentan, por lo tanto aumenta la acidez, por lo tanto el pH va a bajar. Eso es lo que tienen que entender. Cuando aumenta la acidez y la cantidad de hidrogeniones, que esto va a ir de la mano de la cantidad de dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es anhídrido, es ácido, va a bajar el pH. Entonces el pH va a ser menor a 7,35. Y ahí esa persona con esa patología está descompensada, porque el equilibrio ácido-base tiene que mantenerse en nuestro organismo para que nos podamos mantener vivos y bien y estables. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, y en el caso de que baje por una enfermedad, como usted dijo, el EPOC, ¿y eso cómo se hace para que el pH vuelva a la normalidad? Bueno, eso es una cuestión médica. Acordate que nosotros ayudamos al médico en el diagnóstico presuntivo. Nosotros lo que hacemos en este caso es decirle al médico lo que está pasando. Y el médico es el que te va a decir qué es lo que le va a dar, si le va a dar, si este aumento de dióxido de carbono y este aumento de acidez sanguíneo como consecuencia de los pulmones, se debe, por ejemplo, a una bacteria. Entonces le dará antibiótico. Ahora, si es viral, le dará un retroviral. O sea, ya eso es cuestión médica, ¿se entiende? Nosotros siempre tenemos que tener cuidado en mantener nuestros límites de funciones. Nunca se olviden que nosotros somos un eslabón más del gran equipo de salud, del gran equipo interdisciplinario que forma la salud. Nosotros somos un eslabón de esta cadena, en la que nuestra función es ayudar al médico a decirle lo que está pasando con ese paciente para que él sepa cómo resolverlo. Pero nosotros no somos médicos. No podemos saberlo. ¿Me explico? Sí, profe. Porque aparte depende de cada paciente en particular. Esta pregunta, que no sé quién me la hizo, pero es un... Yo, profe, perdón, se me desconectó el internet. Bueno, no sé quién es yo. Todos nos llamamos yo. ¿Quién? Ayelen. Bien, Aye. Entonces, vos lo que tenés que tener en cuenta acá, qué es lo que está pasando a nivel equilibrio ácido-base, que es el resultado que vos le vas a dar al médico. Todo lo demás que vos averiguás sobre ese paciente es para ver si condice con el resultado que te está alargando el aparato. Que en este caso, como nuestro tema de hoy es automatización, este aparato es un aparato automatizado. Si bien lo hace todo, vos tenés que saber lo que está haciendo y lo tenés que saber leer. Tenés que saber leer lo que está haciendo. Entonces, acá lo que larga este video es un gráfico donde por un lado va a estar la ventilación alveolar y por el otro el efecto del pH sanguíneo en el índice de la ventilación alveolar. Este es un eje cartesiano donde X es la variable independiente, la abscisa, digamos, y en este caso está representado por el efecto del pH sanguíneo. Y la I es
la variable dependiente, ¿sí? Y en este caso está representada por la ventilación alveolar. Entonces, chicos, lo que está indicando acá, que a menor pH, ¿sí? Acuérdense que el pH tiene que variar entre ¿qué? Internamente entre 7,35 y 7,45. Y acá fíjense, pH 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,6, es un pH bajo, ¿ok? Entonces, a menor pH, mayor la persona va a hiperventilar, o sea, mayor aumento de frecuencia respiratoria. Menos pH, más frecuencia respiratoria. Esto es lo que está mostrando este eje cartesiano, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, sigamos entonces. Estamos siempre hablando, en este caso, cuando se trata del corazón, del pH arterial, ¿no? Que es donde viene la sangre oxigenada. Bien, ahí sigue explicando el grafiquito, donde muestra que el pH, mientras el pH sube, también sube la frecuencia respiratoria. O sea, no digo que suba, sino que se va disminuyendo, o sea, se va tranquilizando el corazón cuando el pH vuelve a su estabilidad, ¿sí? Entonces, hay dos mecanismos respiratorios, que es la frecuencia metabólica, ¿m? Y la frecuencia respiratoria. Esto puede estar afectando al pulmón o bien al riñón. Cuando el pulmón se desestabiliza o cuando pasan estas cosas, entra en juego el riñón. ¿Mm? Pero el buffer del riñón, que también es el bicarbonato, es mucho más lento, es más tardío. Pero lo que hay que saber del riñón son estas cosas que dice acá, que es muy importante. Esperen que lo voy a volver un poquito. El riñón tiene tres funciones fundamentales, que una es secretar hidrogeniones, absorber bicarbonato, ¿sí? Y produce nuevos bicarbonatos. Eso es lo que hace el riñón. Entonces, cuando el pulmón tiene la dificultad de tener mucha acidez, por alguna enfermedad, hay demasiados dióxidos de carbono. Entonces, hay demasiados hidrogeniones. Y ahí empieza a actuar el riñón, en la secreción de hidrogeniones, en la reabsorción de bicarbonatos o en la producción de nuevos bicarbonatos. Depende de lo que esté pasando con el pulmón, ¿sí? ¿Por qué, chicos? Porque el riñón es fundamental para mantener nuestro equilibrio hídrico. Y eso lo hace a través de la cápsula de Bowman, fundamentalmente, que es donde comienza el filtrado del plasma, a través de los túbulos, el proximal, el asa de Henle, todo eso, el túbulo colector, a través de todo eso que produce la cuestión de la filtración, también el riñón es muy susceptible a este intercambio o equilibrio ácido-base. Generalmente, todo esto que les estoy contando lleva a una sola cosa, a la producción de la orina, ¿sí? Pero acuérdense que todo esto es sangre filtrada para convertirse en orina, y esta sangre trae consigo el bicarbonato, y también hay otro elemento químico muy importante que interviene en este intercambio, que es el sodio. Entonces, ¿qué es lo que se tienen que acordar acá? Se tienen que acordar que el riñón excreta hidrogeniones, absorbe bicarbonato y produce nuevos bicarbonatos. Pero sobre todo va a secretar hidrogeniones, los va a eliminar, y ese es el proceso que tiene que hacer en el caso de que el riñón esté cargado de hidrogeniones, el pulmón,
para que el pulmón se descargue de hidrogeniones, el riñón los secreta. Lo que pasa con esta cuestión es que el riñón lo hace de una manera muy lenta. Y hace lo mismo. A través del sodio ayuda al ácido carbónico en desdoblarse por la anhidrasa carbónica en agua y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono y el agua es eliminado por la orina, ¿sí? Y acá se los muestra, ¿ve? Acá como dice la flechita amarilla, se los muestra. Por eso dice que produce nuevos bicarbonatos. ¿Por qué? Porque se desdobla en dióxido de carbono y en agua, pero también, a su vez, los hidrogeniones que libera gracias al sodio, produce nuevo bicarbonato y lo larga a la sangre. Y acuérdense que el bicarbonato es el amortiguador sanguíneo. Por lo tanto, si hay poco bicarbonato, si hay mucho dióxido de carbono, es porque hay poco bicarbonato. Entonces, si hay poco bicarbonato, se aumentan los hidrogeniones, aumenta la acidez y la persona está en problemas. Entonces, lo que hace el riñón es aumentar la cantidad de bicarbonato, ¿sí? Para Sí, compensar la falta que está teniendo a nivel pulmonar. Entonces, absorbe el bicarbonato y produce nuevos. ¿Cuál es la desventaja? Que es un proceso muy lento. Ese es el problemita del riñón. Todo esto se produce a nivel intersticial, se une a ciertas moléculas, siempre a través de la anhidrasa carbónica. De esta manera reabsorbe por ayuda plena del sodio el bicarbonato y a su vez produce nuevos bicarbonatos. Y de esta manera y lentamente el riñón va nivelando el pH. ¿Sí? ¿Se sí, entendió? Bien. Todo esto estamos hablando de cosas pasajeras, digamos, ¿no? Y que todo esto dentro de un riñón que está funcionando normal. Y larga todo este proceso ciertos productos metabólicos, como ciertos ácidos. Si el riñón largara, por ejemplo, ácido como el beta hidroxiurónico, ¿sí? O el lactato, que esto suele pasarle a los bebitos recién nacidos, ¿sí? Si estos ácidos aumentan los hidrogeniones, pero ya viene del lado del riñón, ¿ok? Beta hidroxiburato es uno de los ácidos y otro es el lactato. Ambos liberan hidrogeniones, por lo tanto, acidifican la sangre. Entonces, acá lo que se está aclarando es que todo lo que termina en ato viene de un ácido, eso no se olviden. Entonces, si bien el bicarbonato viene de un ácido, pero en este caso, entre los ácidos que forman el bicarbonato hace de tampón porque es la unión de un ácido débil con una base fuerte. Por eso hace de tampón el bicarbonato. Bien. Por ejemplo, acá empieza a hablar de otra patología que puede llegar a ser a nivel mitocondria, ¿sí? Que en el caso de cuando vieron que les dije recién que la hemoglobina, la oxihemoglobina se deposita en la célula para formar ese proceso de glucólisis. Cuando hay demasiada cantidad de lactato o de beta hidroxiburato, impide que el proceso de la glucólisis se desarrolle con normalidad y empiezan a haber shock cardiogénicos, ¿sí? O sea que empiezan a tener problemas importantes los bebés de cetoacidosis o pueden llegar a tener problemas a nivel corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce una acidificación de la sangre y se necesita compensarla. Entonces,
Cuando pasa esto, van a reaccionar los buffer. El primer buffer es el bicarbonato. Y ese bicarbonato se une a los hidrogeniones para neutralizarlos. Y así se forma el ácido carbónico, que se va a desdoblar en dióxido, y en dióxido de carbono, que a través de la carboxihemoglobina o del bicarbonato, van a llegar al pulmón y empiezan a eliminar el dióxido de carbono. De ahí van a ver aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, todo esto que les estoy contando es para decirles que el bicarbonato es sumamente importante a nivel sanguíneo, ¿sí? Porque es nuestro buffer sanguíneo. Y está regulado todo este proceso por el sistema nervioso central. Entonces, cuando hay una patología, ya sea a nivel pulmonar o a nivel renal, el bicarbonato y sus procesos químicos es el que va a llevar a la compensación de tal manera que el paciente no se nos vaya. Yo les digo que este análisis que les dije que es a pacientes críticos, de los resultados que nosotros les demos depende de la vida de las personas. ¿Sí? Y es porque si nosotros no damos un resultado de estos a tiempo, las personas se pueden morir. Y esto es importantísimo. Acá vamos a ver, vamos a llegar a la conclusión de que estos son dos procesos muy importantes del organismo que se llama acidosis metabólica o alcalosis metabólica o acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Cuando estamos hablando que la patología está en el riñón, vamos a hablar de acidosis y alcalosis metabólica. Ahora, cuando la patología está en el pulmón, es acidosis y alcalosis respiratoria. Entonces, acá en el video, lo que está mostrando otra vez es una patología en el riñón. Acá lo que se aumenta en los hidrogeniones, esto que ven acá, el sistema nervioso central capta que aumenta la acidez de parte del riñón, porque hay una patología en el riñón. Entonces, si bien el riñón secreta hidrogeniones, reabsorbe bicarbonato y produce nuevos bicarbonatos, por cierta patología le aumenta la acidez, baja el bicarbonato, al aumentar la acidez el pH es menor a lo normal. Entonces, cuando baja el bicarbonato, si es una alcalosis metabólica, ¿sí? O pónganse acidosis metabólica en este caso, porque dice que estos dos están bajos y el pH también está bajo, eso indica una acidosis metabólica. Cuando las dos cosas suben, sobre todo cuando el bicarbonato está con la flechita para arriba, estamos frente a una alcalosis metabólica. Eso era en el riñón. Ahora, si la cosa es en el pulmón, como por ejemplo una neumonía o un EPOC, ahí podemos estar frente a una alcalosis respiratoria o una acidosis respiratoria. Ven que acá tienen 2 dióxidos de carbono. Esto está indicando que la acidez aumenta. Cuando aumenta el dióxido de carbono, también van a aumentar los hidrogeniones. Por lo tanto, la sangre se está acidificando. Entonces estamos frente a una acidosis, pero en este caso respiratoria. Cuando la acidosis o la alcalosis respiratoria, en este caso si es acidosis, el pH baja, el bicarbonato va a subir. Cuando el pH baja en la acidosis respiratoria, el bicarbonato sube. Y la presión de dióxido de carbono también sube. En cambio, si es al revés, si es una alcalosis respiratoria, es decir, que el pH y el dióxido de carbono baja, perdón, es decir, si ya me confundí. La alcalosis respiratoria es cuando el pH sube. Si el pH sube, el dióxido de carbono y el bicarbonato bajan. Esto es una cosa sistemática que en realidad yo se lo estoy mostrando acá, pero todo lo calcula un aparato automatizado.
Y nuestro trabajo es leer y ver qué valores larga este aparato. Si ustedes ven, y ustedes ya saben, que en una acidosis, que es lo que está mostrando precisamente el video, esta persona tiene un EPOC, tiene dañado el pulmón, puede llegar a ser una neumonía también, tiene poca saturación de oxígeno, por lo tanto hay mucho dióxido de carbono en la sangre y muchos hidrogeniones, hay alta acidez. Acá se los muestra, todo para arriba. Esto también está para arriba, ¿sí? Y el pH es menor de lo normal. ¿Por qué? Porque cuando sube lo ácido, baja el pH. Como es una acidosis respiratoria, bajo el pH, pero sube el bicarbonato y sube el dióxido de carbono. Eso en el caso del pulmón. Esto siempre tiene que ser así. Si ustedes ven el aparato automatizado, que el pH está bajo y el bicarbonato baja y el dióxido de carbono baja, eso les está diciendo que todo está mal, que hay que urgente decirle al médico para que revierta la situación. Ahora, si bien vemos que hay una acidosis respiratoria, pero el bicarbonato, o sea, quiere decir que el pH está bajo y el bicarbonato alto y el dióxido de carbono alto, bueno, si bien el paciente está en problemas, pero la respuesta del organismo es la esperada. O sea, el organismo se está defendiendo, aumentando las otras dos cosas para que quede nivelado. Fíjense, acá en este cuadro lo explica mejor. Acá les pone arriba lo que es acidosis y lo que es alcalosis. Cuando hay acidosis es que el pH es menor de 7.35. Puede haber una acidosis metabólica. Entonces, cuando hay acidosis, ¿qué significa? ¿El pH sube o baja? El pH baja. Baja. El pH está bajo. Si es metabólica la acidosis, disminuye el dióxido de carbono, si es metabólica, ¿sí? Ahora, si es respiratoria, aumenta el dióxido de carbono y también la presión de dióxido de carbono. Es en el caso de la acidosis. Cuando hay alcalosis, el pH arterial es mayor de 7,45. Si la alcalosis es metabólica, ¿sí?, aumenta también el dióxido de carbono. Pero si la alcalosis es respiratoria, disminuye la presión de dióxido de carbono. Profe, ¿y en la metabólica alcalosis el pH sube también? ¿En la qué? Alcalosis metabólica. Cuando vos decís que es alcalosis, el pH sube, porque estamos hablando de alcalino y el pH es alcalino. Entonces, cuando vos ya decís alcalosis es porque el pH está alto, es mayor de 7,45. En lo que vos tenés que ver es que si el pH está alto, en la alcalosis metabólica también tiene que estar alto el bicarbonato, porque por algo el pH sube. Pero esto sí es metabólica. Ahora, si es respiratoria, lo que tenés que ver en lo que te dice el aparato es que el dióxido de carbono en la alcalosis tiene que bajar. ¿Se entiende? Sí, Acá lo puse de gracias. nuevo para que lo vean. Miren, la acidosis es cuando el pH es menos de 7,35. Si es metabólica, va a disminuir el bicarbonato. Ahora, si la acidosis es respiratoria, va a aumentar el dióxido de carbono. Alcalosis, pH mayor de 7,45. Si es metabólica, también va a haber aumento del bicarbonato. Pero si es respiratoria, va a haber disminución del dióxido de carbono. ¿Se entiende? Miren, Sí. ¿no es cierto? Porque yo, ¿qué les dije a ustedes? Que el dióxido de carbono es ácido. Si estamos hablando de una acidosis, es porque aumentaron los hidrogeniones, por lo tanto también está aumentado el dióxido de carbono. En la alcalosis, ya estamos hablando de alcalinidad, de base. El pH arterial es más de 7,45. Por lo tanto, el dióxido de carbono va a bajar.
Porque si es ácido y hay alcalosis, quiere decir que hay menos dióxido de carbono, porque en este caso hay una alcalosis. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, ay, me alegro. Sí, profe. Yo entiendo, yo sé que no es fácil este tema. Igual no se preocupen porque esto lo seguimos viendo, lo vamos a ver este año y lo vamos a ver el año que viene de nuevo, pero es para que ustedes, todo esto es un ejemplo de cómo actúa un aparato automatizado, en este caso específicamente el equipo de gases en sangre. Fíjense, acá hay otros dos valores que ustedes también tienen que conocer, les diría que hasta de memoria, porque así como conocen que el pH varía entre 7,35 y 7,45, tienen que saber que la presión de dióxido de carbono varía entre 35 y 45. Y que el bicarbonato varía entre 22 y 26. O sea que tienen que saberse los valores normales de las tres cosas. Del Sería de pH. miligramos de mercurio, ¿no? ¿Cómo? Sería de miligramos de mercurio. Acá está, miren, sí. La presión de dióxido de carbono varía entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso por un lado. Y el bicarbonato, mili equivalentes por litro. Varía de 22 a 26 mili equivalentes por litro. Estos son los valores que ustedes tienen que tener en la cabeza como normales. Cuando ustedes leen los resultados de un aparato de gases en sangre y ven que el dióxido de carbono está por debajo de estos valores o por encima, y que el bicarbonato también, y hay una patología, ¿esto para qué tenemos que saberlo? Y para ir corriendo y decírselo al médico, doctor, algo anda mal porque el dióxido de carbono le da alterado, o el bicarbonato le da alterado, no coincide con lo que se espera. Entonces los médicos nos agradecen eso y actúan rápidamente con el paciente. ¿Estamos? Entonces, frente a una acidosis metabólica, chicos, quiere decir que el pH está menor de 7,35. Por lo tanto, la presión de dióxido de carbono va a ser menor a 35 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato va a ser a menor de 22. Eso es cuando es acidosis metabólica. Pero cuando es respiratoria, en la misma condición, si el pH está bajo, menor de 7,35, la presión de dióxido va a ser mayor de 45 y el bicarbonato va a estar mayor a 26. Si es alcalosis metabólica, que es al revés, que el pH es mayor de 7,45 en ambos casos, en la metabólica y en la respiratoria, la presión de dióxido de carbono va a ser mayor también en la metabólica y en el bicarbonato también va a ser mayor, pero en la respiratoria va a ser menor. Si ustedes se fijan, siempre que es respiratorio, cuando el pH está bajo, la otra está aumentada, las otras dos están aumentadas. Cuando el pH está aumentado, las otras dos están bajas. Ahora, cuando es metabólica, el proceso, todos están iguales. Fíjense, acá están las flechitas. Acidosis metabólica, pH bajo, presión de dióxido de carbono bajo, bicarbonato bajo. Respiratoria, pH bajo, presión de dióxido de carbono alto y bicarbonato alto. Lo mismo acá, alcalosis metabólica, mayor el pH, acá también va a aumentar el dióxido de carbono y también el bicarbonato. Alcalosis, pH alto, en el caso de la respiratoria va a bajar la presión de dióxido de carbono y va a bajar el bicarbonato. Esto es lo que nosotros tenemos que saber y de memoria, porque esto es lo que nosotros esperamos que el aparato largue de cualquier paciente. ¿Me entienden? Si le bajó, si está en acidosis o está en alcalosis, bárbaro. Pero siempre y cuando el resto de los valores vayan a fin de lo que se espera. Si ustedes, por ejemplo, ven, a ver, esperen que lo voy a volver un poquito para atrás, para que digamos, uy, se me fue. Esperen que lo vuelvo, acá. Si ustedes, por ejemplo, en esta situación, ven que el paciente tiene un pH arterial menor de 7,35
Y ustedes saben que si el pH es menor, en la metabólica, el dióxido de carbono y el bicarbonato también tiene que ser menor. Pero si ustedes ven en ese paciente que en realidad no está siendo menor, sino que está siendo opuesta, ese paciente corre absoluto peligro de muerte. ¿Por qué? Porque está rompiendo el equilibrio ácido-base de su organismo. Y si se está rompiendo esto o se está alterando, corre peligro de muerte. Por eso, este aparato automatizado es sumamente importante en un laboratorio con internación. Un laboratorio que tenga terapia y que tenga neo y no tenga aparatos de gases es una locura total. ¿Por qué? Porque de esto depende la vida de los pacientes. Esto es lo que yo quería transmitirles hoy en esta clase. Espero que me hayan entendido algo, porque esto hay que estudiarlo, obviamente. Ustedes después lo van a estudiar, cuáles son los valores normales de una cosa, cuáles son los valores normales de la otra. Ahora lo que yo he pretendido es a grandes rasgos mostrarles cómo funciona por dentro la analítica de solo los gases en sangre, chicos, que son el bicarbonato y el oxígeno, el dióxido de carbono y el oxígeno dentro del organismo, y cómo lo mide un aparato autoanalizador, en este caso el aparato de gases. Qué importante que es que nosotros conozcamos lo que hacen los aparatos. Por eso siempre es importantísimo en las prácticas hacer las cosas manuales, porque si ustedes las hacen manuales, después pueden interpretar muchísimo mejor lo que hace un aparato. Con más razón tenemos que estudiar este aparato, porque esto nunca se hizo manual, no se puede hacer manual, lo tiene que hacer un aparato, pero nosotros tenemos que saber qué está haciendo ese aparato. ¿Me explico? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, este aparato de ácido, de equilibrio ácido-base, que mide la distribución o sea, la variación de pH de acuerdo a las cantidades del buffer que tenga la sangre, que en este caso es el bicarbonato, que nos va a dar la alcalinidad, pero a su vez el bicarbonato, les dije, el bicarbonato hace la función de un ácido débil con una base fuerte. En este caso, el bicarbonato al ser doble se transforma en básico, pero a su vez lo acompaña el ácido carbónico, que es un ácido débil. Por eso hace de tampón y puede equilibrar. Y la presión de dióxido de carbono es lo que nos da la aciduidad. O sea que el equilibrio está entre la acidez que nos da el dióxido de carbono y la alcalinidad que nos da el bicarbonato. Todo esto el resultado de estas dos cosas nos da el pH, que según la fórmula una fórmula ya establecida, pH es igual al bicarbonato sobre la presión de dióxido de carbono, diciéndonos que es directamente proporcional el pH al bicarbonato e inversamente proporcional a la presión de dióxido de carbono. Bien, en esto consistió la clase de hoy. Espero haber sido clara, espero que hayan entendido, ¿sí? Y que, bueno, hayamos, o sea, no me hayan entendido a mí, sino que hayan entendido lo que les quise transmitir. Esto es un ejemplo de un aparato automatizado dentro del laboratorio, uno de los primeros automatizados. Pero aparte, el equilibrio ácido-base y el estudio de gases en sangre es absolutamente importante que ustedes lo entiendan. Chicos, todos aquellos que en química andan enclenque, vayan y averigüen en sus libros qué es pH, qué significa solución tampón, solución amortiguadora química, qué es una enzima catalizadora como la anhidrasa carbónica. Generalmente los catalizadores aceleran las reacciones químicas. ¿Qué es esto del bicarbonato? Cuando se desdobla, que tenemos dos ácidos carbónicos dentro de ese compuesto. Por eso se llama bicarbonato. O sea, todas esas cuestiones las tienen que estudiar por su lado si no les quedó claro. ¿Ok? Nos queda
Un minuto. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Miren que no tiene No, mucho yo iba a tiempo. hacer una pregunta, profe. Por eso dicen que es tan importante, por ejemplo, que el